Bien, sean bienvenidos a la presente sesión. Hoy día vamos a tocar el tema de factorial de un número y permutaciones. Primero vamos a describir el concepto de factorial. Si tenemos un número entero positivo, esto hay que tener muy claro, entero positivo, el factorial de un número simplemente es, y se simboliza, n con este signo. Es simplemente el producto del mismo número disminuyendo en una unidad, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, así sucesivamente hasta 1. Entonces, de esta forma se define el factorial de un número, con esa aclaración de que n tiene que ser positivo. También otra forma de definir es utilizando lo que vimos la clase anterior, precisamente el signo de productoria. Este es el signo o el pi mayúscula, por lo tanto, desde i hasta n de i, este es el término general. Por lo tanto, simplemente es el producto de 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Y entonces la definición se repite, todo este producto se va a llamar n factorial. En nuestro caso, para ilustrar esta parte, tenemos dos ejemplos. Nos piden calcular el factorial de 3 y el factorial de 5. De acuerdo a la definición, entonces, lo que hacemos es simplemente utilizar lo que está en C4. Factorial de 3 simplemente va a ser producto de 3 por 2 por 1. Haciendo operaciones, el factorial es 6. Este mismo factorial también en los tiempos actuales se puede calcular con una máquina de calcular o con un asistente matemático. Entonces, esos equipos también hacen la operación de factorial. Acá lo mismo para el inciso B, factorial de 5 va a ser el producto de 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Haciendo toda esta multiplicación, el factorial de 5 había sido 120. Este concepto de factorial es importante porque tiene mucha aplicación, por ejemplo, en el cálculo de límites, de derivadas, en series, donde se utiliza generalmente estos números, los factoriales. Bien, ya una vez definido qué es un factorial de un número, continuamos con lo siguiente. Acá tenemos, los factoriales tienen ciertas propiedades y esas propiedades precisamente son, la primera propiedad nos dice, el factorial de 1 solamente es 1. La segunda propiedad es importante porque cuando hagamos operaciones, la aplicación de los factoriales también va a estar en la parte de permutaciones y combinaciones. Por lo tanto, esta propiedad es importante. Si es bien cierto que se sale de la definición, tenemos que tomar en cuenta que por convenio el factorial de 0 es 1. Factorial de 0 es 1. Entonces esto por convenio, para evitar algunas indeterminaciones en las operaciones. La tercera propiedad también es importantísima, o sea, podemos anotar n factorial disminuyendo 1 en 1 hasta el término que queramos para simplificaciones. Por lo tanto, n factorial es lo mismo que n por n menos 1, podemos parar acá. O podemos seguir disminuyendo n por n menos 1 por n menos 2 factorial. O en su caso podría ser n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 y factorial, de acuerdo a la necesidad que tengamos al resolver los ejemplos. Luego tenemos acá, si tenemos n más 1 factorial, lo mismo, la misma propiedad estamos utilizando, va a ser n más 1, si disminuimos en 1 esta expresión, solamente nos queda n. Entonces, esta tercera y cuarta propiedad son similares, ¿no es cierto? Entonces, se va disminuyendo. Aquí tenemos una igualdad de dos números en factorial. Entonces, si factorial de m es igual a factorial de n, simplemente los números son iguales. Se puede una especie de simplificación, sería, ¿no es cierto? Fíjense acá, es como si estuviéramos simplificando el factorial y aquí el factorial. Simplemente nos queda m igual a n. Acá tenemos una desigualdad. Si m es mayor a n, siempre y cuando estos dos números sean números enteros positivos, como en la definición. Entonces, podemos extraer el operador factorial a los dos miembros, factorial de m y factorial de n. Y la desigualdad no cambia, se mantiene. Si es mayor, menor. En otro caso, si esto fuera menor, aquí se va a mantener también a menor.
Entonces, otra propiedad que nos permite también, es una ayuda para resolver los ejemplos. Entre las observaciones. Esto es importante porque en algunas situaciones podemos equivocarnos al distribuir el factorial. Si tenemos una suma, como está acá, este operador factorial no se puede distribuir al primer sumando ni al segundo sumando. Es diferente. Hay que tomar muy en cuenta. Entonces, en las ecuaciones que resolvamos, no cometer este error de distribución. Cuando es suma, no se puede hacer eso. Luego lo mismo, cuando es producto, tampoco se puede hacer. Entonces, la distribución para la suma y el producto de dos números en factoriales no es posible. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esta observación, porque alguien tal vez intentaría distribuir y no es así. Bien, continuamos. Un comentario antes de pasar. Estas propiedades se los puede demostrar aplicando la definición de factorial. Aplicando la definición, estas igualdades, vamos a llegar a la demostración. Bien, acá tenemos precisamente algunos ejemplitos que nos van a clarificar mucho mejor esto de los factoriales. Por ejemplo, el inciso A. Es un producto, nos dicen escribir como factorial de 4 por 3 por 2 por 1. Si nos fijamos, todo este el inciso A, simplemente es el producto de 4 por sus antecesores. 4 por 3 por 2 por 1, simplemente ese es 4 factorial. El enunciado claramente dice, esta serie de productos escribir como factoriales, ¿no es cierto? Como factoriales. De tal forma que, haciendo esas operaciones, tenemos lo siguiente. En el segundo ejemplo, en el inciso B, 1, 2 por 3 por 4 por 5, aquí hay un errorcito, justamente un error de transcripción que vamos a corregirlo en este momento. Este término no debe existir, si no, no se va a poder definir el factorial, ¿no? Eso está mal. Por lo tanto, si tuviéramos solamente el producto de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7, ese producto simplemente es 7 factorial, ¿no es cierto? Obviamente eliminando este 5. Ingeniero, no cambio de diapositiva. Sigue en la de las propiedades. Ya. Entonces, bien que me comunicó. ¿Ahora cambió? No, ingeniero, sigue en la misma. No sé por qué. Bien, entonces a partir de aquí, justamente nos piden escribir como factorial este producto de números. De tal manera que en ese producto de números, en el inciso A, claramente podemos ver 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, esto se puede escribir como 4 factorial. Decíamos, en el segundo ejemplo hay un pequeño errorcito de transcripción. Este 5 está por demás. Si ese 5 no existiera, entonces es el producto de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Y eso se puede escribir como 7 factorial, siempre y cuando este 5 no esté, ¿no? Acá, fíjense, tenemos 11 factorial por 12 factorial. Aquí el número mayor es 12. Por lo tanto, podemos expresar como 12 factorial, de acuerdo a las propiedades descritas anteriormente. Luego, en este cociente, nos dicen cuánto es la división de 15 factorial entre 13 factorial. Y precisamente esta división no vamos a poder simplificar los factoriales, no existe esa propiedad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es fijarnos cuál es el número más pequeño. En este caso es el 13. Por lo tanto, el 15 vamos a ir disminuyendo. Entonces, 15 por 14 por 13, hasta llegar a este número. Por lo tanto, en nuestro ejemplo vamos a tener que el 13 factorial se elimina con el 13 factorial.
simplemente en nuestro ejercicio vamos a tener que multiplicar 15 por 14, y eso es 210. Entonces, esta misma operación también se lo puede hacer con una máquina, pero en nuestro caso estamos utilizando las propiedades para hacer estas simplificaciones. Aquí tenemos ya un producto en el numerador y otro producto en el denominador. Por lo tanto, nos fijamos siempre cuáles los números más pequeños. Aquí es el 9 factorial, el 10 expresamos como 10 por 9 factorial, para simplificar con este 9. Aquí entre estos dos, el más pequeño es el 4, disminuimos 6 por 5 por 4. De tal manera que haciendo esas operaciones vamos a poder simplificar este 9 factorial con el 9 factorial, 4 factorial con el 4 factorial. Simplemente nos queda el producto de 10 por 6 por 5. Eso es 300. Acá hay un detalle muy interesante. Fíjense, aquí es una suma. Por lo tanto, de esta suma lo que vamos a hacer es algo práctico. Nos fijamos el número más pequeño, es el 13. Por lo tanto, en el numerador vamos a poder descomponer el 13, mantenemos factorial. El 14 como 14 por 13 factorial que está acá. Aquí el 15, 15 por 14 por 13 factorial. En otras palabras, estoy obteniendo un factor común, que es el 13 factorial. En el denominador lo mismo, el 13 factorial es el más pequeño, por lo tanto, esto puedo expresar como 14 por 13 factorial más 13 factorial. Como en el numerador toditos tienen como factor el 13 factorial, entonces saco delante, estoy factorizando. En el denominador lo mismo, saco ese elemento común. Y precisamente acá vamos a poder simplificar el 13 factorial con el 13 factorial. Simplemente sumamos 1 más 14 más el producto de 15 por 14, y 14 más 1 va a ser 15. Haciendo esa división simplemente tenemos 15. Acá está ejemplos de simplificación de los factoriales. Bien, aplicando las propiedades. Ahora, nuestro siguiente ejemplo se trata de una ecuación, pero con factoriales. Es algo interesante, una ecuación con factoriales. Por lo tanto, nos piden resolver la ecuación. Nuestra incógnita va a ser n factorial. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Siempre hay que fijarse cuál es el más pequeño y ir simplificando. El más pequeño en este caso es n menos 4. Entonces, vamos descomponiendo n menos 2, n menos 3 hasta n menos 4 para obtener este factor común. De tal forma que si hacemos esa expresión, vamos a poder simplificar este término con este término. Luego acá, el 20 está delante por si acaso. El 20 está delante. Entonces, lo que hacemos simplemente n factorial, simplificamos con esta n factorial. Nos queda 1 acá, aquí también nos va a quedar 1. Por lo tanto, simplemente tenemos lo siguiente. Estos dos factores pasamos a multiplicar al segundo miembro. Aquí nos queda 1 y tenemos esto. Y en el segundo miembro solamente nos queda 20. Por lo tanto, estos dos binomios los multiplicamos porque nos piden encontrar el valor de n de esa ecuación con factoriales. Por lo tanto, multiplicando tenemos n cuadrado menos 5n más 6 y este 20 que está en el segundo miembro con signo positivo al primero con signo negativo. Por lo tanto, haciendo operaciones tenemos la ecuación de segundo grado. Factorizando esta ecuación en el primer miembro tenemos n menos 7 por n más 2. Acá no nos olvidemos factorizar correctamente. La suma debe darnos este término, menos 7 más 2, menos 5, nos da menos 7 por 2, menos 14. Ok, correctamente factorizado. Finalmente, igualamos a 0 cada uno de los factores. Si igualamos a 0 el primer factor, igualamos a 0 este otro factor. Y de la primera expresión tenemos que n vale 7. De la segunda expresión tenemos que n vale menos 2. Aquí hacemos un pequeño análisis. Precisamente los factoriales están definidos en los enteros positivos. Por lo tanto, para escoger la solución simplemente tomamos este. Y no tomamos esta solución. ¿Por qué? Porque no existe factorial de números negativos.
Por lo tanto, la solución de esta ecuación con factoriales, si es bien cierto, nos ha salido una ecuación de segundo grado. Por definición de factorial, solamente esta es la respuesta. La otra descartamos. Por definición no se va a cumplir porque no existe factoriales de números negativos, ¿no? Bien, continuemos con nuestro tema. Acá tenemos otra ecuación de interesante característica, también con factoriales esta vez. Fíjense, acá nos dicen resolver para n factorial menos 7 más 6 sobre n. Acá lo que podemos hacer es un adelanto del estudio de las ecuaciones. Para resolver estas ecuaciones, fíjense, n factorial. No hay que desarrollar, porque si desarrollamos tendríamos n términos, entonces no vamos a poder resolver. Lo más práctico es hacer este cambio de variable que está acá. Yo a n factorial le estoy llamando una otra variable u. Le estoy llamando u. Porque fíjense acá, tenemos n factorial y n factorial. Entonces la incógnita es n factorial. Por lo tanto, si hago el cambio de variable, sustituyo. Esto vale u menos 7 menos 6 sobre u. Y para eliminar fácilmente el denominador, lo que va a hacer a los dos miembros de la igualdad, le multiplico miembro a miembro por u. Y acá tengo u cuadrado menos 7u. U con u se simplifica, simplemente 6. Otra vez tenemos una ecuación de segundo grado, que factorizamos. Factorizando la ecuación de segundo grado, dos números que multiplicados den 6, el menos 6 y el menos 1. Menos por menos da más, cumple. La suma algebraica tiene que darnos menos 7. Entonces, menos 6 menos 1, menos 7. Correctamente factorizado. Para resolver, cada una de los factores igualamos a 0. Igualando a 0 tenemos que la primera solución es 6 y la segunda solución es 1. En este caso nos han dado soluciones positivas. Por lo tanto, retornamos a nuestro cambio de variable. Retornamos al cambio de variable, acá. Entonces decimos, si la primera solución es 6, el u sub 1, como este u vale factorial de n, entonces simplemente lo que hacemos es igualar. N factorial igual a 6. Acá directamente no se puede resolver. Tenemos que escribir esto como factorial. Sabemos justamente que factorial de 3 es lo mismo que 6. Por lo tanto, escribimos en forma de factorial y aquí con la propiedad que hemos descrito anteriormente, se simplifica y n vale 3. Entonces, la primera solución simplemente es 3. La segunda solución, cuando u vale 1. Cuando u vale 1, vamos a tener lo siguiente. N factorial, 1 factorial. Bien, el 1 factorial simplemente es 1. Por lo tanto, en esta segunda parte podemos simplificar n factorial, el factorial con el factorial. De tal forma que simplemente tenemos la solución, va a ser 1. También va a cumplir. Pero en este caso excepcional, fíjense, por ese convenio, este 1 también yo puedo escribir por convenio 0 factorial, ¿no es cierto? Si u sub 2 vale 1. Como se puede escribir como 0 factorial, entonces, en este caso, es una ecuación bastante interesante, especial. Vamos a poder encontrar una tercera solución. Se va a simplificar los factoriales. Nuestra tercera solución, entonces, había sido, acá está, n sub 3 igual a 0. Ahí está la tercera solución, la segunda solución y la primera solución. Bueno, hay que tener cuidado al resolver en los factoriales, tomar en cuenta que 0 factorial también es 1. Entonces, de ahí justamente sale esta tercera solución. Acá está una ecuación con factoriales. Una ecuación con factoriales. Bien, continuamos a la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a hablar de las permutaciones. Vamos a hablar de las permutaciones. Bien. Entonces, permutación, si tenemos un conjunto,
simplemente son las diferentes, dice, ordenaciones o arreglos que pueden formarse con todos los elementos diferentes del conjunto. En este caso pueden ser con todos o también con algunos. Aquí lo importante es de que tomemos en cuenta, nos interesa el orden. Nos interesa el orden. Por ejemplo, si tuviéramos dos números, 1 y 2, van a formar el 12. 2, 1 van a formar el 21, es diferente. Entonces, interesa en las permutaciones el orden. Ese elemento se toma en cuenta. Nuestro teorema dice, si tenemos un conjunto S, este conjunto no puede ser vacío y el cardinal de ese conjunto es n. Al mismo tiempo tenemos un número entero, positivo, menor que n y mayor o igual que 1. Entonces se define la permutación, esto se lee, permutaciones de n elementos tomados de R en R se lee. Es simplemente el producto de n por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos r más 1. Este producto define la permutación. Pero también podemos ver en los diferentes libros hay diferentes notaciones. Por ejemplo, los libros rusos utilizan esta notación y esta notación. Algunos otros libros esta notación, permutaciones de n elementos tomados de R en R. Otros libros esta notación, pero todo significa lo mismo, esta definición. A ver, calcularemos los ejemplos de acuerdo con esta definición. Nos piden calcular permutaciones de n elementos tomados de 1 en 1. Entonces, ¿cuánto será? Comparamos. Para nuestro caso, R va a valer 1. Reemplazamos en esta fórmula, aquí. Como vale 1, entonces vamos a tener simplemente menos 1 más 1 va a ser 0. Solamente tenemos n. Y acá está. Por eso las permutaciones de n elementos tomados de 1 en 1 solamente es n. Permutaciones de n elementos tomados de 3 en 3. En este caso, R vale 3. Reemplazamos acá. 3 menos 3 más 2 es menos 2. Entonces el producto va a ser n por n menos 1 por n menos 2. Hasta ese término. Permutaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3. Esta vez ya tenemos n. Esta n conocemos. Y para ver hasta qué término vamos a ir multiplicando, entonces este vale r. Esto vale 3. Entonces vamos a tener menos 3 más 2 más 1, simplemente menos 2. Por lo tanto, de ahí viene este menos 2. Entonces, nuestro producto va a ser 4 por 4 menos 1 por 4 menos 2. Haciendo operaciones, 24. Y este mismo resultado, como les decía, también puede obtener en una máquina de calcular. Permutaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3, la máquina directamente les va a sacar esto. Pero lo que no va a poder calcular la máquina es cuando tenemos n, ¿no es cierto? Si tenemos n, lo mismo, ahora r vale 4. Este va a ser menos 4 más 1 es menos 3. Entonces tenemos que multiplicar hasta n menos 3 que está acá. Entonces, permutaciones de n elementos tomados de 4 en 4 es el producto de n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3. Hemos utilizado entonces esta primera fórmula que define la permutación. Pero también hay otras fórmulas que definen las permutaciones. Tal es el caso siguiente. Bien, aquí tenemos una segunda definición. Si tenemos un conjunto con n elementos y R es menor o igual que n y mayor que 1, entonces también otra forma de definir las permutaciones son permutaciones de n elementos tomados de R en R. En el numerador vamos a tener n factorial. En el denominador n menos r factorial. Entonces, esta definición de permutación con factoriales. Si el número de elementos n es igual a r, tenemos esta formulita. Si n es igual a r, porque puede ser ese caso, ¿no es cierto? Acá está. El extremo caso de que sea r igual a n. Entonces, simplemente tenemos permutaciones de n elementos tomados de n en n. Va a ser n factorial. Es una consecuencia solamente de la anterior. Y aquí continuamos con lo siguiente. Bueno, me pasé de pantalla. Vamos a retornar a nuestra pantalla original. Acá estamos. Acá simplemente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos ejemplos. Permutaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2.
Aplicando la fórmula n vale 5, r vale 2. Reemplazamos y tenemos 20. Aquí siempre haciendo las simplificaciones del caso, ¿no? Disminuyendo hasta llegar a un factor igual, un término común, y simplificamos. Luego tenemos permutaciones de 5 elementos tomados de 5 en 5. Entonces utilizamos esta fórmula. Directamente va a ser 5 factorial, que es 120. Finalmente, permutaciones de 10 elementos tomados de 5 en 5. Reemplazando N10 y R5, tenemos que este valor que nos va a dar va a ser 30.240. Aquí estamos disminuyendo, ¿no es cierto? 5 factorial, el 10 estamos disminuyendo hasta 5 factorial y el producto de esos números que están en el denominador solamente nos va a quedar. Bien, ahora sí pasamos a los siguientes ejemplos. Generalmente las permutaciones en los ejemplos de aplicación, por ejemplo nos preguntan cuántos números de 3 cifras distintas se puede formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. El cardinal va a ser 5. ¿Cuántos de estos números son pares? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Para el primer caso, el conjunto es formado por 5 números, por eso su cardinal es 5. Como nos dicen de 3 cifras distintas en 3 dígitos, R vale 3. Para orientarnos en el problema es muy conveniente hacer una cajita. Esta cajita. Entonces, en esta cajita precisamente, aquí ya tenemos. El total es 5. Tomamos de 3 en 3. Entonces, permutaciones de 5 elementos. Tomamos de 3 en 3. Aplicando la definición, nos sale 60. Pero esta solución podemos comprar con esta cajita. Como tenemos que tener números de 3 cifras, en esta primera casilla podemos escribir el 1, el 2, el 3 o el 4 o el 5. Cualquiera de los 5 números. Este segundo casillero, verde, podemos expresar ya solamente de 4 formas, porque uno de estos ya va a estar escrito. Por eso 4. Y como 2 ya están ocupados, simplemente vamos a tener esto de 3 formas. Justamente la fórmula que hemos utilizado tiene que coincidir con el análisis que estamos haciendo. Acá está una cajita con 3 cifras, ¿no es cierto? El segundo problema es más interesante. ¿Por qué? Porque nos dice cuántos números de ellos son pares, nos dice. Entonces, este primer casillero podemos expresar de 2 maneras. Este es número par y este es número par. Por lo tanto, uno de estos dos obligadamente tiene que estar acá. El 2 o el 4, porque es la condición. Entonces, como uno de los dos está ocupado, ya está, hemos anotado, simplemente este primer casillero amarillo podemos expresar de 4 maneras solamente. Solo podemos anotar de 4 formas, 4 de los restantes números. Si hemos anotado 1 y este 1 está ocupado, entonces esto de 3 maneras. Por eso el factorial, en este caso, el número de elementos que tienen 3 cifras pares van a ser lo siguiente, ¿no? Acá están los números con cifras pares. Va a ser 4 por 3 por 2 y va a ser 24 números solamente se puede obtener conjuntos de 3 números pares, donde esto puede ser el 4 o el 2, ¿no es cierto? Entonces, estamos tomando aquí la cantidad de elementos, este elemento con este elemento. Ahí está una pequeña variación del ejemplo. Pasaremos a lo siguiente. Acá tenemos otro ejemplo interesante también. ¿De cuántas maneras se puede ordenar, dice, los elementos de un conjunto S formados por las letras A, B, C? ¿Y cuáles son estas? Aquí la pregunta es interesante porque nos piden describir cuántas ordenaciones y cuáles. Por lo tanto, el número de elementos es 3. Entonces vamos a tener permutaciones de L elementos tomados de 3 en 3, n factorial, reemplazando nuestros valores. Vamos a tener 3 factorial, desarrollando 6 elementos. Esta es nuestra solución. Pero ¿cuáles serán esos 6 elementos? Esos 6 elementos se obtienen de esta forma. Vamos a hacer un diagrama de árbol, donde tenemos 3 elementos, anotamos acá, A, B, C. Como en la permutación, en este caso interesa el orden, aquí lo que es esta, B y C. Aquí lo que es esta de B, A y C. Lo que es esta de C, A y B. Como nos dicen de 3 elementos, aquí tenemos 2 elementos y necesariamente este va a ser el tercero. 2 elementos el tercero. Y así hemos ido construyendo el diagrama de árbol. De tal manera que en nuestro caso vamos a tener, unimos A con B con C. Este va a ser el primer elemento.
de esas ordenaciones. A, C, B, el segundo elemento. B, A, C, el tercer elemento. B, C, A, el siguiente elemento. C, A, B, el siguiente elemento. Y C, B, A, el siguiente elemento. Aquí hemos obtenido calculando por nuestra fórmula de las permutaciones 6 elementos, 6 ordenaciones. Y acá están justamente las 6 ordenaciones, ¿no es cierto? Entonces debe coincidir el cardinal, el número que hemos obtenido, con la cantidad de elementos. Y estos elementos precisamente, en nuestro caso, responden a esta pregunta. ¿Cuáles son estas ordenaciones? Estas son las ordenaciones, que aquí yo lo he anotado en forma de conjunto, ¿no es cierto? Entonces ahí está una forma de poder escribir todos los elementos de una permutación. Bien, pasaremos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que dice: ¿de cuántas maneras se puede colocar 12 libros en un estanteris? Un primer inciso. Si 3 de ellos deben estar juntos. Este problema es interesante, ¿por qué? 3 de estos libros tienen que estar juntos. Entonces acá está. Estamos marcando con verde, naranja y celeste. Siempre deben estar juntos. Entonces, esto podemos mover como un elemento. Entonces, vamos a tener dos posibilidades. Primero vamos a tener permutaciones de 10 elementos más de 10 en 10. Eso es 10 factorial. ¿Por qué es 10? Vamos a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo esto como un elemento. 7, 8, 9 y 10. Por eso anotamos permutaciones de 10 elementos más de 10 en 10. Eso va a ser 10 factorial. Ahora bien, pero dentro de este conjunto, como los 3 tienen que estar juntos, este libro naranja puede estar con el verde como segundo lugar. Y así vamos a tener también permutaciones acá dentro. Vamos a tener permutaciones de 3 elementos tomados de 3 en 3. Por lo tanto, en el primer caso tenemos 10 factorial y 3 factorial. El número total de maneras va a ser el producto de las primeras permutaciones con las segundas permutaciones. Por lo tanto, ese producto va a ser 10 factorial por 3 factorial. Haciendo operaciones tenemos esta cantidad bastante enorme, 21.772.800. Esa es la cantidad de maneras de ordenar los 12 libros, tomando en cuenta que estos 3 siempre deben estar juntos, pero pueden estar permutados, pero siempre juntos. De esta forma se calcula el número de permutaciones para este ejemplo. Finalmente vamos a tener lo siguiente. Bien, entonces con esto hemos terminado la clase.